Procesos geológicos. Los paisajes son zonas extensas en las que podemos distinguir componentes abióticos, bióticos y otros. Y los relieves están formados por todo aquello que sobresale de una superficie plana o que la modifica. Los procesos geológicos son las fases por las que se modela el relieve. Hay 4: erosión, transporte, sedimentación y meteorización. Y los agentes geológicos son los medios por los que se modela el relieve. Agentes geológicos que modelan el relieve. Los internos son los volcanes, los terremotos o movimientos sísmicos, y los externos son el agua, el hielo, el viento y los seres vivos. Motores que mueven los agentes geológicos. Hay 2, internos y externos. Para el interno está el motor de la energía interna de la Tierra, y para externos el motor es la energía del Sol. Procesos geológicos que hacen que se modele el relieve. Hay 4. El primero es la meteorización, que es la alteración que experimentan las rocas de la superficie terrestre. El segundo, la erosión, proceso por el que se retiran materiales de cualquier zona en la superficie terrestre. Y por último está transporte y sedimentación, que como su nombre indica es transportar los materiales retirados y dejarlos en un sitio para la sedimentación. Factores que determinan la forma del relieve. Primero, el tipo de roca, estructura de los materiales, el clima y la antigüedad del relieve. La diferencia entre la erosión y la meteorización es que la erosión es el proceso por el que se retiran materiales de cualquier zona en la superficie terrestre, y la meteorización es la alteración que experimentan las rocas de la superficie terrestre. Modelado del paisaje producido por las aguas continentales. Las aguas subterráneas. Es el agua que penetra en el terreno desplazándose hacia el interior. Las aguas subterráneas afectan a las rocas como la caliza o el granito, y a los paisajes que afectan son los lagos y los ríos subterráneos. Las aguas superficiales. Las aguas superficiales tienen la capacidad de modificar la superficie terrestre mediante procesos geológicos, que pueden ser lentos o intensivos. Las aguas superficiales afectan a rocas como arena, arcilla, granito, rocas salinas o caliza. Y a los paisajes que afectan son los ríos, lagos, mares o cascadas. Las aguas salvajes o de arroyada. Es el agua que no ha sido absorbida por el suelo, porque la tierra se ha saturado y empieza a discurrir por la superficie. Tienen un gran poder erosivo. Depende del clima, el tipo de materiales, la pendiente del terreno y la vegetación. Y puede formar regueros y chimeneas de hadas. Afecta a la arena, arcilla, granito y caliza. Y a los paisajes que afecta son las chimeneas de hada. Los ríos. Los procesos geológicos afectan al curso de los ríos de diferentes maneras. La sedimentación afecta a los ríos porque deja materiales en el final del curso del río. Y la erosión afecta porque el curso del río va erosionando materiales y a continuación transportándolos. El curso del río, a principio, puede crear cascadas modificando el paisaje, lagos y embocadura del mar. Los tipos de rocas son metamórficas, ígneas y sedimentarias, como por ejemplo areniscas, pizarra, filit, mármol y cuarcita. Los movimientos del mar. Las olas son producidas por los vientos que barren la superficie de las aguas. Las mareas son cambios en el nivel del agua producidos principalmente por la atracción de la luna y el sol. Y las corrientes marinas son desplazamientos de aguas debidos a la acción del viento y a la diferencia de temperatura y salinidad. Forma litoral de erosión. Son los acantilados y se producen porque las corrientes marinas erosionan la costa. Y la forma litoral de sedimentación son las playas y se producen porque las corrientes marinas se llevan parte del material erosionado de la costa hacia el mar y lo depositan en lugares. Los glaciares. Un glaciar es una gruesa masa de hielo que se origina en la superficie terrestre por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve. Hay varios tipos. Según su temperatura hay 3. Glaciar temperado es el que está en la temperatura de fusión. Glaciar subpolar son temperados en sus partes interiores, pero fríos en sus bordes. Y por último, glaciar polar son los que están enteramente bajo la temperatura de fusión.
Según su morfología hay tres: manto de hielo y casquetes de hielo son aquellos que cubren todo el paisaje. Glaciar exutorio ocupan depresiones del lecho glaciar y valles encajonados. Y por último, glaciares marinos se forman cuando un glaciar es forzado a flotar sobre el agua o cuando el hielo marino se engruesa. Los procesos geológicos de los glaciares. El enorme peso de los glaciares provoca una erosión muy intensa y en su movimiento arranca fragmentos de rocas. Forma rocas aborregadas, una depresión de paredes verticales y los materiales arrastrados y depositados se llaman morrenas. Cuando los glaciares bajan a zonas más cálidas se produce la fusión del hielo formándose ríos. El viento. El viento erosiona normalmente en zonas de climas áridos, semiáridos y desérticos. Hay tres tipos de acciones erosivas. La deflación, que es el proceso por el cual el viento levanta, arrastra y dispersa los materiales. La abrasión, cuando el viento arrastra la arena y el polvo contra las rocas desgastando las rocas. Y los depósitos eólicos, que son los lugares a los que los materiales arrastrados por el viento han ido a parar. Hay dos, dunas y loes.